palabra viva en el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con razón, no se va la redención. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres, que el Señor te bendiga, que la gracia del Señor, que el rostro del Señor hoy siga resplandeciendo sobre los hijos del Dios Altísimo. Es un gozo poder estar por aquí compartiendo esta palabra de Dios, esta semilla que es vida, ¿sabe? La palabra de Dios es vida. Jesús lo dijo, así que cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando esparcimos esta semilla, estamos esparciendo la vida de Dios en tu espíritu, en tu alma. Recuerda, es un semillero que va a dar fruto conforme tú cuides ese jardín. Bendito sea el Señor por la palabra de Dios. Pues bien, aquí estamos. Hoy seguimos este estudio que estábamos haciendo sobre el bautismo. El bautismo, habíamos estado viendo en la semana anterior que el bautismo, la Biblia reconoce dos tipos de bautismo, el bautismo por inmersión y el bautismo del Espíritu Santo. Hemos estado viendo estos dos tipos de bautismo y estábamos viendo la semana anterior que el bautismo del agua, el bautismo por inmersión, definitivamente vemos que dice que es sumergiéndonos completamente, así que no se trata de echar un poquito de agua, sino que hay que mojarse completamente, hay que sumergirse en las aguas del bautismo para poder hacer este ritual de iniciación, que decíamos que este ritual de iniciación, que este bautismo no es más que ese ritual de iniciación que hacemos para demostrarle a Dios nuestra decisión de un cambio, entregar ese viejo hombre en esas aguas y que nazca un nuevo hombre conforme al propósito de Dios, conforme a la palabra de Dios, de acuerdo a tu obediencia, a tu caminar, al recibir estas enseñanzas y seguir en obediencia. Ese es el propósito del bautismo, la entrada al reino, la entrada al reino de Dios, la puerta que se abre. Lo habíamos visto con este título. El bautismo, una puerta al evangelio, una puerta al poder de Dios. Estamos entrando en la puerta, pasando por la puerta cuando decidimos entrar en las aguas bautismales con una conciencia. Decía, es necesario entrar con una conciencia cambiada, transformada, con una decisión de que Dios haga algo nuevo en nuestras vidas. Así que este es el bautismo por agua, resumiendo un poco. Pero estábamos viendo también, hablando del bautismo del agua, que no garantiza la vida eterna, pero sí garantiza, es la puerta para que el bautismo del Espíritu Santo llegue a nosotros. Lo vamos a ver por la palabra. Bendito sea el Señor. Así que en esta segunda parte vamos a hablar precisamente del bautismo del Espíritu Santo. Y Jesús confirmaba aquella profecía que en Mateo capítulo 3, en el verso 11, Juan el Bautista decía, habíamos visto que también estaba en el libro de Isaías, cómo ya Dios estaba preparándonos, estaba profetizando sobre este poder sobrenatural que vendría a través del Mesías. Ahora el Mesías, que ya está en acción, confirma este bautismo, confirma esta palabra que Juan el Bautista había dicho. Yo los bautizo en agua, decía Juan, pero el que viene detrás de mí los bautizará con el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. En otra parte dice, los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Hay algo diferente que sucede en nuestro espíritu cuando llega el bautismo del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el verso 5 y el verso 8, vemos a Jesús confirmar y darle vida a esta profecía. Mire lo que dice Hechos capítulo 1, verso 5. Perdón, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes, ahora ya Juan estaba hablando, ya Jesús está hablando del bautizo que Juan había hecho, les había bautizado con agua,
mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Está hablando, reconociendo Jesús también los dos bautizos, el bautizo de Juan en agua, pero ustedes ahora, dentro de no mucho tiempo, serán bautizados con el poder del Espíritu Santo. Dice el verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que en este capítulo 1 del libro de los Hechos, Jesús, después de haber resucitado, después de esos 40 días de haber resucitado, se reúne con sus discípulos y comienza a instruirlos sobre el reino de Dios. Por primera vez se ve a Jesús sentarse con ellos e instruirlos sobre el reino de Dios, sobre su poder. Donde los comisiona también en ese momento, les da la comisión de que tienen que ir por todo el mundo. Pero en este momento, Jesús está comisionándolos para un movimiento trascendental, ¿verdad? Algo que iba a pasar, una tarea la más trascendental que marcaría la historia de la humanidad. Pero les deja saber que para ello necesitan el instrumento para poder realizar esta tarea. Y ese se llama el bautizo del Espíritu Santo. El bautizo del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos el bautizo del Espíritu Santo para poder hacer la voluntad de Dios, para poder cumplir con ese propósito, para cumplir con esa comisión de ir y llevar el evangelio a toda criatura. Pero le digo algo, muchas personas no creen en esto, no creen en el bautizo del Espíritu Santo, lo ven como un show. He oído personas referirse al poder de Dios, a cuando tú pones las manos sobre alguien y cae. Eso es un show. Déjeme decirle, si alguna vez usted ha dudado sobre el bautismo del Espíritu Santo, debe poner mucha atención a esta enseñanza, porque quizás usted sea uno de esos escogidos, y no puede recibir esta unción, este poder, este bautismo del Espíritu Santo por falta de conocimiento y por la falta de fe. El conocimiento le va a desatar la fe. Así que usted necesita prestar atención a esta enseñanza si usted ha dudado del poder de Dios a través de los hijos de Dios. Así es que ciertamente todos los hijos de Dios, los que confiesan a Jesús como Salvador personal, son sellados con el Espíritu Santo. Hemos recibido a Jesús, dice Efesios 1, 13 y 14, que entonces somos sellados con el Espíritu Santo, pero ahora se necesita la manifestación de ese sello. Ahora se necesita ese poder de manifestación de este sello. Y esto ocurre por medio del bautizo del Espíritu Santo. Esa manifestación de ese poder solo podrá venir a través de nosotros, a través del bautismo del Espíritu Santo. Por eso Juan el Bautista decía, yo no soy digno de desatar el calzado del que viene detrás de mí, está hablando de Jesús. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hay un poder sobrenatural, un fuego del Espíritu que se desata en tu vida cuando este bautizo llega. En este capítulo 1 también del libro de los Hechos, nosotros estamos siendo testigos de algo importante, y es que narra en este capítulo que después de que Jesús da las instrucciones a sus discípulos, cómo es hacer, cómo fue suspendido en las nubes, cómo se va delante de ellos, ellos lo ven. Así que en este momento nosotros vemos, observamos ese puente. Ese puente entre el poder de Dios a través de Jesús y el bautizo del Espíritu Santo en los discípulos, y cómo ahora pasa del poder a través de este hombre que vino, que era Dios mismo en la tierra, pero ahora le deja el poder. Él dijo, yo me voy, pero no los dejo solos.
no se quedan huérfanos, queda el Espíritu Santo que estará con ustedes, por ustedes y en ustedes para operar en esta tierra. Así que en ese momento esos discípulos vieron cuando Jesús ascendía y el ángel viene y le dice, ¿qué están mirando? Ese mismo que ustedes vieron ascender es el mismo que va a descender, es el que va a venir por su iglesia y tú y yo somos la iglesia. Así que ese bautismo del Espíritu Santo, él les dijo, quédense aquí, no se muevan. En el verso 4, no se muevan, que Juan les bautizó en agua, pero el Espíritu Santo viene ahora para traer ese poder sobrenatural. Así que en el capítulo 2 de los Hechos narra la llegada del Espíritu Santo, cómo desciende en aquel día de Pentecostés, por eso muchas iglesias se llaman que son pentecostales, porque el día de Pentecostés baja el poder de Dios y dice que vino como un viento recio y depositó llamas de fuego sobre cada uno de aquellos 120 que tenían una característica tremenda, perseveraron en oración, esperaron con paciencia hasta que el bautizo del Espíritu Santo llegó, hasta que fueron bautizados y ahí comenzaron a dar la primer señal, empezaron a hablar en lenguas. Tremendo, ¿eh? Vemos la primer señal del bautizo del Espíritu Santo, el hablar en lenguas angelicales, en hablar en otro idioma. Dice que todos los que estaban allí creían que estaban borrachos, porque los oían hablar en otro idioma, en el idioma de los que estaban allí. Es decir, que Dios nos puede dar lenguas angelicales o nos puede dar otro idioma si es necesario. Así es que el Espíritu Santo se encarga de hacer todo esto. Después vemos que en este momento, en el capítulo 2 de los Hechos, pasa algo trascendental. Empieza Pedro a trabajar a través del poder del Espíritu Santo, a través de ese bautizo del Espíritu Santo, y empiezan los discípulos, los del ministerio de Jesús, con ese ministerio de poder y milagros, porque ya habían sido bautizados con el Espíritu Santo, el que había sido anunciado por el profeta Joel en el capítulo 2. Vemos en el Antiguo Testamento también Joel hablar, establecer que vendría sobre toda carne. Así que en este momento esa profecía se ponía de manifiesto. Y vemos cómo es tan necesario el bautizo del Espíritu Santo para cumplir el propósito de Dios en la tierra, que Jesús es nuestro mejor ejemplo. Jesús fue llevado, Lucas capítulo 4, en el verso 1, dice que después de ser lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado en todo, pero tuvo el poder, ya no era ese hombre humano solamente, ya era el poder del Espíritu Santo operando en él para que se cumpliera lo que dijo Isaías en el capítulo 61, cuando dice en el verso 18, Jesús mismo, hoy se ha cumplido esta profecía sobre mí. El Espíritu de Jehová está sobre mí para traer las buenas nuevas, para libertar a los cautivos, para sanar a los enfermos. Estas son las señales de los hijos de Dios que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Así que la Biblia establece que Dios no hace acepción de personas. El bautismo del Espíritu Santo es para todos, pero hay algo importante. El apóstol Pedro en su discurso les advierte a todos los que estaban escuchando y les dice en el primer discurso que Pedro hace después de ser bautizado con el Espíritu Santo, es decir, después de caminar bajo la unción del Espíritu, empieza Pedro a dar esta prédica, esta enseñanza a todos los que estaban escuchando, y dice que se convirtieron más de 3,000 personas en esa noche. Pero importante la advertencia que él les hace y les dice que deben dejarse bautizar por el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Pero ¿cómo nos bautizamos? ¿Qué debe hacer para ser bautizado con el Espíritu Santo? Mira lo que dice Hechos 2, 38 y 39. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa.
Mira qué interesante. Y para vuestros hijos, no es solamente para nosotros, es porque nosotros vamos a ir dejando de generación en generación este testimonio de poder, de gracia, de amor que Dios desata en nosotros a través del bautismo del Espíritu Santo. Dice, porque para vosotros es la promesa, el verso 39, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que sabemos que es para todos, pero sin arrepentimiento no vale de nada ir a las aguas bautismales. No vale de nada ir a las aguas bautismales, porque Dios nunca quitará lo que tú no quieras entregar. Y no podemos, y Dios no puede ser burlado. Dios conoce la intención del corazón del hombre. Así es que ahora el bautizo del agua, si bien no garantiza la vida eterna, nos confirma que ciertamente es esa puerta al bautismo del Espíritu Santo. Les dice, ustedes bautícense primero, vayan allá y bautícense con el poder del Espíritu, bautícense, perdón, en agua, bautícense con el bautizo de Juan el Bautista, bautícense para perdón de pecados. Ustedes necesitan pasar por ahí para que entonces estén listos, porque ya esa conciencia con la que entraste al agua, dejaste ese viejo hombre ahí y sales con una mentalidad diferente. Déjeme decirle, yo he visto, a mí no me ocurrió personalmente, no me pasó a mí personalmente, pero sí he bautizado personas que el poder del Espíritu Santo ha venido en ese momento y fue maravilloso ver cómo cuando esa persona sale del agua empieza a hablar en lenguas. El bautizo del Espíritu Santo vino, había tanta convicción en aquella persona, había tanta necesidad del Espíritu Santo, estaba tan arrepentido, tan decidido a un cambio que Dios no esperó. En el momento en que entró a las aguas y salió, el Espíritu Santo lo bautizó. Hemos visto esto muchas veces. Así que necesitamos necesitamos ese arrepentimiento, ¿sabe? Porque sin ese cambio, sin esa conciencia, no hay entrada al reino de Dios. Sin arrepentimiento, no hay entrada al reino de Dios. El bautismo del Espíritu Santo solo se recibe por fe. Jesús confronta después de resucitado a sus propios discípulos porque ellos no habían creído a lo que María Magdalena. Recuerda que Jesús después de resucitado, a la primera persona que se le aparece es a María Magdalena y a aquellas personas que andaban con ella, aquellas mujeres. Así que él les había dejado saber que él era el Mesías. Él ya había hablado con los discípulos, había anunciado su muerte, había anunciado que resucitaría el tercer día. Sin embargo, ellos, cuando ellas vienen, no creyeron. Y él los reprocha esa incredulidad, les reprocha esa dureza de corazón, pero también les da la oportunidad, los bautiza, les instruye y los comisiona. Y les dice, ahora vayan por todo el mundo. Ahora vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio. Y en el capítulo 16 de Marcos, vemos a Jesús dando las instrucciones y qué señales iban a tener aquellos que fueran bautizados con el Espíritu Santo. Dice Marcos capítulo 16 del 16 al 18. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tremendo. Romanos capítulo 1, capítulo 8, verso 1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Pero si tú no crees esto que ellos están diciendo y lo que nosotros, los siervos de Dios, hoy anunciamos, entonces ya hay una condenación sobre tu vida. No puede haber una bendición, hay una condenación. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire las señales, y estas, verso 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
Aleluya. Gloria sea a Dios por ese bautismo del Espíritu Santo, que no es más que la unción, que el poder de Dios operando en sus hijos y a través de sus hijos, dando las señales del reino. Por eso Jesús dijo que es necesario que escudriñemos las escrituras para que el conocimiento nos eleve el nivel de fe, para que podamos creer y podamos vivir este evangelio. Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. La fe desata este poder en nuestras vidas. Así es que estas son las señales que un hijo de Dios que ha sido bautizado por el Espíritu Santo debe manifestar. Y una de ellas es el hablar en el idioma celestial. Hablarán nuevas lenguas. Hablarán en el proceso. Mire, es tremendo. Usted tiene que meditar en Primera de Corintios capítulo 14 sobre cómo el apóstol Pablo habla sobre este don de lenguas, cómo se manifiesta, para qué sirve el don de lenguas, pues fortalece tu espíritu, fortalece tu hombre interior, se ensancha el espíritu. Por eso es que estas señales le seguirán, porque ahora el espíritu está en nosotros, pero cuando comenzamos, mire que la primer señal es que hablarán nuevas lenguas. Hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios. Es el poder del Espíritu Santo operando en nosotros, a través de nosotros, cuando tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Ese bautismo del Espíritu Santo es el poder de Dios a través de nosotros. Y estas señales nos deben de seguir donde quiera que llegamos, pues si puedes hablar en otro idioma, empiezas a ensanchar el espíritu, empiezas a crecer espiritualmente, empiezas a fortalecerte en tu hombre interior, que donde tú llegues debe haber un cambio. Algo se tiene que cambiar, alguien se tiene que liberar, alguien se tiene que sanar, alguien se tiene que convertir, alguien se tiene que quedar convencido porque el poder de Dios es real. Tiene que ver el poder de Dios. Por eso es que a Jesús lo seguían por las señales. Hoy vemos iglesias pausadas, iglesias muy tranquilas, donde no puede el Espíritu Santo operar porque simplemente están negando el poder del Espíritu Santo. No quieren el show. Como no quieren el show, el Espíritu Santo está contrito. No le damos libertad, no le dan libertad al Espíritu Santo. Y donde no hay libertad, Él no se puede manifestar. Él no va a dar lo que tú no quieras recibir, pero tampoco quitará lo que no quieres entregar. Él es un caballero. Pero Jesús esclarece el asunto del bautismo del Espíritu Santo y lo compara con un nuevo nacimiento. Y lo vemos entonces hablando a Nicodemo, aquel hombre, y le hace una comparación de cómo el bautizo del Espíritu Santo se ve como un nuevo nacimiento. Pero establece Jesús aquí los requisitos indispensables para ese nuevo nacimiento desde otra perspectiva. Ahondando, profundizando aún más en esto. Perspectiva aún más profunda. Mire lo que dice. En Juan capítulo 3, del 1 al 15, lo voy a leer para que podamos entender todo el contexto. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. No era cualquier persona, no era un neófito, era un conocedor de la ley. Era un fariseo de aquel tiempo, pero era importante, un hombre principal entre los judíos. Pero se le había abierto el espíritu, había podido entender, ver el poder de Dios operar a través de Jesús. Y le dice el verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aleluya. Él vio el poder de Dios. Él sabía que aquello era sobrenatural. Él sabía que era un mover nuevo que había llegado a la tierra. Era el reino de Dios estableciéndose en aquel lugar. Así que Jesús le responde y le dice en el verso 3, de cierto te digo. En otras palabras, esto queda más que confirmado. Ponle el puño a esto que te estoy diciendo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dice, de cierto te digo, Nicodemo otra vez, escucha bien, ponle atención porque te lo estoy confirmando. Lo que es, dice, respondiendo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, y el que no naciere de nuevo por el agua y por el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dijo, es necesario nacer de nuevo. Esto no te debe de sorprender. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vemos una persona normal para delante de nosotros y de momento viene el Espíritu Santo, lo usa con poder y empieza el fuego del Espíritu a manejar aquel lugar, ¿verdad? Así es que es un espíritu que no lo podemos ver, pero se siente su poder. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no las creen, ¿cómo creerán si le dijere las celestiales? Ven tantas señales y no creen todavía. El verso 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él estaba allí, pero él estaba en el cielo, él había descendido del cielo, él vino a cambiar la historia de la humanidad. Dice el verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí vemos a Jesús estableciendo qué era lo que debía de hacer un hombre de Dios. Un hombre de Dios, ¿qué debe de hacer? ¿Qué vio Nicodemo que le llamó tanto la atención? Bueno, pues vio el poder de Dios manifestarse en medio de ellos. Así es que Jesús le aclara y le dice las dos cosas más importantes. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. El bautismo del Espíritu Santo es para todos los que hemos sido sellados, porque estamos ya conectados al Espíritu Santo. Esto no puede ser para los incrédulos, esto no puede ser para el que no conecte con el Espíritu. ¿Y cómo conectamos con el Espíritu? A través de Jesús, a través del sacrificio de Jesús. Déjeme decirle, un creyente puede tener a Jesús, puede haber aceptado a Jesús, puede haber sido bautizado en el Espíritu Santo, puede haber sido sellado, como decía al principio. Todos los que recibimos al Señor tenemos esa conexión con el Espíritu Santo porque hemos sido conectados, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. En Primera de Corintios, capítulo 6, verso 17, vemos al apóstol Pablo decir, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Nuestro espíritu ya está conectado con el Espíritu de Dios, pero no ha sido bautizado con el Espíritu Santo si estas señales no le siguen. Mire lo que dice, mire cómo podemos confirmar esto por la palabra, que un creyente puede tener a Jesús en su corazón, puede haber sido bautizado en agua, puede haber sido sellado con el Espíritu Santo, pero no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. En el capítulo 19 de los Hechos, del 1 al 6, hay una historia que nos deja ver este problema. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ellos nadie les habló del Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan.
Ese es el que nosotros conocemos. Nos dijeron que teníamos que bautizarnos para perdón de pecado y allí fuimos porque estamos arrepentidos. Ya nos bautizamos, ya aceptamos a Jesús, ya creemos en Jesús, pero no sabemos que existe el bautizo del Espíritu Santo. Entonces Pablo les dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. En otras palabras, Juan el Bautista les deja saber que ya les había dejado saber que después de él venía el que bautizaría con el Espíritu Santo. Lo habíamos visto en Mateo capítulo 3, verso 11. Cuando oyeron esto, dice el verso 5 del capítulo 19 de los Hechos, el verso 5, que cuando aquellos hombres oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Así es que el conocimiento les había sido embotado. Ellos no podían conocer, no, nadie les había hablado del bautizo del Espíritu Santo. Por tanto, no lo vivían, no podían creerlo porque no lo conocían. Pero en el momento en que lo conocieron, cuando oyeron esto, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Tremendo, hermanos míos. Solamente el conocimiento del Espíritu Santo, el conocimiento de que existe un bautizo del Espíritu Santo, hizo que al Pablo imponer las manos sobre ellos, el Espíritu Santo se desató sobre ellos. Vino el poder del Espíritu Santo, vino el bautizo del Espíritu Santo y dieron las primeras señales. Hablaron en nuevas lenguas. Qué lindo es el Señor. Y profetizaban. El poder del Espíritu Santo empieza a operar en ese momento en cada uno de ellos. Bien. Jesús lo había dejado muy claro a Nicodemo. Si no nace de agua y del Espíritu, no podrás, si no naces de nuevo, si no naces de agua y del Espíritu, no podrás ver ni podrás entrar en el reino de Dios. No podrás recibir el bautismo del Espíritu Santo con duda y confusión. Así es que para la próxima semana quiero que analicemos por qué Jesús dijo que para entrar en el reino de Dios se necesita nacer de agua y del Espíritu. Analicemos esta afirmación de Jesús a la luz de la propia palabra de Dios. En el próximo capítulo vamos a ver qué quiere decir Jesús al afirmar que se debe nacer del agua y del Espíritu. Bueno, pues espero que este estudio nos esté llevando a más conocimiento y a que desate ese bautizo del Espíritu Santo en cada uno de los que hemos creído. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hasta la próxima. Nos muestra la verdad, con fe en armonía, vivimos en su bondad.